vamos a hablar un poco de la Argentina económica, ¿no? Y para eso estamos en contacto con un economista que siempre ha marcado y siempre ha hecho hincapié en dónde estaban los principales fallos de la gestión económica en los últimos años. Ya lo hacía en la época de la convertibilidad, cuando decía, muchachos, el déficit fiscal se va a llevar todo puesto, y bien razón que tuvo, ¿eh? José Luis Espert, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, José Luis, la primera pregunta es inevitable. Bueno, ¿qué le parece la salida de Guillermo Moreno de la Secretaría de Comercio? La salida me parece una muy buena noticia, independientemente de los motivos que pueden haber estado detrás de esta decisión de la presidenta, me parece una muy buena noticia. Guillermo Moreno era desagradable desde todo punto de vista, desde lo estético, desde lo ético y desde las medidas de política económica, desde la gestualidad, así que se vaya uno de los peores funcionarios en materia económica que la democracia haya tenido, me parece una buena noticia. Ahora, yo soy economista profesional, no soy comentarista de los problemas de pasillo que puede haber en el gobierno, así que acá lo clave va a ser la persona que lo reemplace y con qué ideas viene. Eso me parece muchísimo más importante que la salida de una persona, porque si los problemas de Argentina se agotaran con una sola persona, y no con ideas, con que venga una persona razonable, ya estaría todo solucionado. Acá importa que venga una persona con otro trato, con otra educación, pero también con ideas diferentes, y ahí está la gran duda, digamos, ¿no? En qué medida o hasta qué punto acá hay cambios de fondo por la salida de Guillermo Moreno cuando tenemos un ministro de Economía como Kicillof, y también hay que tener en cuenta un jefe de gabinete como Jorge Capitanich, que además de ser economista ha sido educado en escuelas muy liberales como el ESEADE. Así que Claro. acá me parece que hay que tomar en cuenta muchas señales que están ocurriendo, pero fundamentalmente habrá que esperar para emitir opiniones más categóricas cuando haya medidas concretas de política económica, porque insisto, acá hay un trío de cambios en materia económica que van para distintos lados. Es muy buena la salida de Guillermo Moreno, pero hay que ver quién lo reemplaza. Ujú. No es una buena noticia un ministro de Economía, Kicillof, que está detrás por lo menos de 4 fracasos estruendosos, como ha sido Aerolíneas, como ha sido YPF, como ha sido lo que se hizo con la industria del biodiesel y como ha sido también el blanqueo. Pero es una muy buena noticia que compensa a Kicillof el nombramiento de Jorge Capitanich en la jefatura de gabinete por el hecho de ser un economista que entiende bastante de cómo son las cosas y mucho más que Kicillof, de hecho. José Luis, ahora le pregunto justo a propósito de estos dos funcionarios, porque, como usted bien dice, tenemos a Kicillof, un hombre de una línea económica que no va con, digamos, con los manuales de la economía moderna, ¿no? Pero por otro lado lo tenemos a Capitanich. Sin embargo, Capitanich también ha sido finalmente el gobernador de una provincia muy alineada con el gobierno nacional y con políticas muy relacionadas también con el kirchnerismo. ¿Qué Sí. pesará más allí para usted? ¿El economista Capitanich o el político gobernador Capitanich? Mire, Jorge, si Jorge Capitanich tiene intenciones presidenciales serias para 2015, no le queda otra que tener alguna racionalidad en materia política económica y moderación respecto a lo que se está haciendo. La profundización del modelo, sin duda, que llevaría a la Argentina a pasar 2 años más complicados de lo que ya está pasando y a borrar cualquier expectativa de Capitanich para ser presidente en 2015. Si la expectativa de Capitanich es esa, no le cabe otra que moderar. Y obviamente esto se contrapone probablemente con las decisiones que podría tomar un Kicillof o que hasta ahora ha validado Kicillof, que es de acelerar y profundizar el rumbo, digamos. Acá hay una pelea muy interesante que se va a dar hacia adelante. Si la presidenta lo nombró a Capitanich para terciar políticamente con una tercera variante peronista, además de Scioli y Massa, y por lo tanto de esa manera a Capitanich no le queda otra que ser racional y moderado, entonces quiere decir que a Kicillof lo ha puesto como para que sea un fulbito para su tribuna camporista, digamos, ¿no? Ahora, si Kicillof es el que se lleva las palmas o el poder o el apoyo de parte de Cristina,
me parece que ahí sí estamos en un problema. Y por lo tanto son todas, digamos, hoy yo diría, para ser serios y profesionales en esto, me parece que yo lo que puedo decirles, mire, acá es claro que si la presidenta se juega por Capitanich para dividir más al peronismo, no le queda otra a Capitanich para tener chances en 2015 que moderar. Y eso es bueno para la Argentina. Para la Argentina lo que requiere económicamente ahora es moderación en lugar de tanta locura intervencionista y de ruptura de mercados como han sido los últimos años. Ahora, si la presidenta se inclina para que esta suerte de fulbito para la tribuna, que puede ser Kicillof, no es tal, sino que Kicillof realmente empieza a hacer política económica con los resultados que ya conocemos de sus 4 fracasos anteriores, ahí ya estamos en otra Argentina. Yo creo que es una cosa, hoy es bueno poner las cosas blanco sobre negro en este sentido. Una cosa es Capitanich, y si Capitanich realmente quiere ser presidente en 2015, tiene que moderar y eso es bueno para el país. Y la otra es si acá vamos por una profundización de medidas muy desacertadas de política económica que ha habido en los últimos años, ¿no? José Luis, a ver, si uno tiene que mirar con esta nueva gestión que empieza en las próximas horas, tenemos un montón de frentes abiertos. Está el frente externo, porque estamos peleados con todo el mundo. Los uruguayos ya nos odian prácticamente. O sea, un país como Uruguay, con el que tuvimos la mejor relación, hoy tenemos un desastre a nivel comercial y hasta mala relación política. Pero después tenemos el problema de las reservas, tenemos el problema de la inflación. ¿Por dónde empezar, José Luis? O sea, si hoy lo llama Kicillof y le dice, doctor Espert, dígame, ¿qué priorizo? ¿Qué es lo que priorizar? Mire, más allá el ejercicio teórico que él me podría llamar, eso no es lo importante. Lo importante es lo que creo que hay que marcar por dónde debería pasar, no sé si la solución, pero por lo menos el no agravamiento de los problemas que ya tenemos, que es una estanflación que ya tiene 12 años y cómo están las cosas pinta para 3, o sea, 2014. Yo creo que acá sin duda se requiere de moderación en el crecimiento del gasto público. Acá la variable clave para que esto converja hacia algo más razonable y no diverja y los problemas se profundicen es la moderación del gasto público. O sea, acá el problema de cortísimo plazo tiene nombre y apellido como ha sido en los últimos 40 años, moderación en el crecimiento del gasto público. No hace falta bajarlo todavía nominalmente el gasto público, pero sí hace falta moderación. Así que yo le diría a quien me lo pregunte, acá hay que moderar el crecimiento del gasto público, hay que moderar el crecimiento de los salarios en el sector público, no hay que incorporar más gente en el sector público que ya tiene 3 millones de personas, que es el doble de lo que había hace 10 años. Así que yo diría, pasa por ahí. Si queremos apostar a más, si queremos apostar a solucionar problemas no por un ratito, sino por varios años, y acá hay que desarmar el cepo cambiario, hay que devaluar mucho más fuerte el dólar oficial y hay que lanzar un plan antiinflacionario mucho más duro, obviamente, que el que requeriría solamente con desacelerar el gasto público. Depende del premio que uno quiera llevarse. Yo le diría, si uno quiere llegar a 2015 sin problema, mire, tiene que moderar el crecimiento del gasto público y probablemente mandar al Banco Central a colocar algo de deuda cuasi fiscal para absorber pesos. Pero si uno quiere un poco más, debería desarmar el cepo, devaluar más fuerte el oficial y lanzar un plan antiinflacionario duro. Si uno quiere mucho más todavía, bueno, debería empezar a amigarse con el mundo. Digamos, como es tanto el desastre que ha hecho el kirchnerismo en materia de política económica, depende del premio que uno quiera lograr, es cuánto quiere hacer, digamos, cuánto más amarrete uno sea en lo que le quiere ofrecer al país, vaya por el gasto público, si quiere un poquito más, coloque algo de deuda cuasi fiscal, si quiere más, lance un plan antiinflacionario desarmando el cepo, si quiere más todavía, empieza a solucionar todo el problema externo que el kirchnerismo ha generado, la deuda externa, el Club de París, Claro. Uruguay, Chile, José el Luis. G20, digamos, etcétera, ¿no? Sí, o sea, en el frente externo definitivamente tenemos todo por resolver. Está el problema de Repsol, están todavía algunos aspectos Claro, con el CIADI, claro, la claro. deuda default que sigue ahí con los holdouts. Pero usted hace hincapié en el tema de un plan antiinflacionario como uno de los grandes logros que debería
al que debería apuntar la Argentina. Casi todos los economistas, creo que usted también sostiene lo mismo, sostiene que los altos niveles de inflación, es decir, esta inflación más en torno a 20, 20 y pico por ciento, probablemente la tengamos todavía por 2 o 3 años más. La pregunta ¿es sostenible, digamos, en el mundo actual, donde en Brasil están desesperados porque tienen inflación del 6%, y nosotros vemos acá que el 20% parece lo más normal del mundo? ¿Cómo se aborda un plan para bajar la inflación y volver, no digo a rangos del 3, pero digo a rangos del 5? Bueno, una primera cosa importante para llevarle alguna tranquilidad objetiva a la gente, ¿no? Yo no vendo ni mala onda al Divino Botón ni buena onda al Divino Botón, sino trato de ser lo más frío y objetivo posible con la parte científica de la economía, y con la parte más social, ahí está el debate ideológico, digamos. Pero en materia de la parte científica de la economía, diría, Argentina ya tiene, le diría, por lo menos 4 años con una inflación alta, y no ha hasta ahora mostrado síntomas de desestabilizarse hacia una hiperinflación. Así que el escenario más probable es que Argentina pueda convivir con tasas de inflación altas, con problemas en materia de actividad, por supuesto, y con problemas en la equidad distributiva, pero la tasa de inflación de 25 a 30% no necesariamente se desestabiliza, dependiendo de lo que uno haga, obviamente, pero hasta ahora ha mostrado 4 años de mantenerse ahí. Con respecto a qué hacer con una tasa de inflación, si hay alguien que quiera hacer algo serio y no este mamarracho que se ha intentado hacer en los últimos años de destruir el INDEC y salir a apretar empresarios, o con la estupidez del mirar para cuidar. Mire, digamos, si hay una proposición en materia económica que está aprobada científicamente hablando, o sea, con ciencias duras como la matemática e hijas de la matemática como la estadística y la econometría, es la proposición de que el dinero causa inflación. O si usted quiere, la inflación es un fenómeno monetario. Esto está aprobado científicamente. Esto lo aclaro porque si Argentina quiere darle la espalda al avance científico, es como decir, me niego al avance que ha habido contra la poliomielitis. Ahora, si Argentina quiere ser un país salvaje que niega el avance de la parte científica que tiene la economía, bueno, eso es otra cosa. Pero la proposición que la inflación es un fenómeno monetario está demasiado probado como para negarlo y decir al mismo tiempo que uno pertenece a la civilización. No es civilizado, por el avance que ha habido en materia científica en la economía, negar que la inflación es un fenómeno monetario. Entonces, si queremos ser civilizados, a la inflación se la combate sin no emisión. O sea, usted quiere parar la inflación, deje de emitir. Que eso tiene otros problemas, pero por supuesto que los tiene. Ahora, tampoco neguemos que la inflación al 25% no trae problemas. La inflación al 25% es una fábrica de pobres. Yo diría entonces, la mejor política progresista hoy es bajar la inflación, y la inflación es un fenómeno monetario. Ahora, José Y hoy Luis, usted emite dinero como consecuencia de que usted tiene un déficit fiscal producido por un gasto público que ha crecido mucho más que la recaudación. La recaudación de impuestos en Argentina hoy es récord histórica, y la presión impositiva sobre el que está en blanco es de las más grandes del mundo. Y a pesar de Argentina tiene déficit fiscal. Entonces es claro por dónde pasa el problema. claro. Ahora, José Luis, cuando uno habla con economistas que son los que asesoran en gran medida al gobierno, y casi que le apuesto que el propio ministro de Economía, Axel Kicillof, sostienen que el problema de la inflación es una cuestión de pujas distributivas y no una cuestión de emisión monetaria. Entonces, ¿cómo se hace si en realidad la conducción económica y buena parte de quienes asesoran a la conducción económica sostienen que esa historia es un verso, la historia de que la emisión monetaria genera inflación, y sacan contra eso que la Reserva Federal en Estados Unidos emite 80.000 millones de dólares por mes y no tienen inflación? Bueno, mire, comparar a la Reserva Federal Americana con el Banco Central Argentino es como si yo me comparara con un premio Nobel. Yo debo ser el cerebro de un premio Nobel dividido 1.000.000 más o menos. Y la misma estupidez es comparar a la Reserva Federal Americana con el Banco Central Argentino. Los Estados Unidos emiten la moneda que todo el mundo demanda. Por lo tanto, es muy difícil que Estados Unidos tenga problemas de inflación como la Argentina algún día, porque la demanda que hay por los dólares en el mundo es tan infinita que difícilmente Estados Unidos tenga problemas de inflación como la Argentina. Y además la inflación, a ver,
La manera de razonar conceptualmente la inflación y la moneda es como razonar el precio de los vasos, o de las copas, o de de cualquier bien. Cuando usted tiene más oferta que demanda, los precios de un bien caen. Como usted tiene más oferta de pesos que la demanda de pesos, la manera de cristalizar la caída en el precio del dinero es la suba de precios. Es así de simple. O sea, la caída en los precios de los vasos cuando la oferta de vasos es excesiva es lo mismo que la suba de precios cuando la oferta de dinero supera la demanda. Entonces, en Estados Unidos, usted no tiene un problema de inflación, o Estados Unidos puede emitir todo lo que quiera porque hay demanda por los dólares, que no es lo que pasa en Argentina. Eso como primer punto a su pregunta. Segundo punto, segunda respuesta a su pregunta es lo que yo le decía antes. La ciencia económica, la parte científica de la economía, que es una ciencia social, ha avanzado mucho en probar que la emisión monetaria genera inflación o que la inflación es un fenómeno monetario. Ahora, si usted quiere ser un hombre que pertenece a la época de Neandertal, en lugar del siglo XXI, negando el avance científico que dice que la inflación es un fenómeno monetario, allá usted. Tercero, con respecto a la puja distributiva, mire, en todos lados hay puja distributiva. En todos lados el empresario quiere pagarle lo menos posible al asalariado y el asalariado quiere ganar lo máximo posible respecto al empresario. En todos lados hay mercados concentrados. Ahora, solamente hay 8 países en el mundo que tienen una inflación superior en la Argentina de 230 que hay. ¿Y qué hay de diferente en Argentina con respecto al resto de los 230 países que no tienen tanta inflación como Argentina? Es que se emite por encima de la demanda, así de simple. La inflación es un fenómeno monetario, está muy probado científicamente. Ahora, si usted quiere ser una persona que niega los avances de la ciencia, bueno, no en vano estamos más cerca de Venezuela que de Chile, Uruguay y Brasil, ¿no? José Luis, para terminar, claro, cuando uno vive dentro de la Argentina, dentro de la situación que uno ve en la Argentina, puede tener varias sensaciones. Una de ellas es que esto se va al demonio. O sea, yo he escuchado gente decir, no, no, mirá, comprá dólares, pagalo 10, 11, lo que te pidan, porque esto termina estallando y esto termina como siempre termina en la Argentina. Usted como economista profesional, digamos, la verdad detrás de todo esto, ¿la Argentina está tan mal o en realidad, salvo estas distorsiones, ajustándolas, la verdad que evitamos volver a caer en situaciones como la que ya vivimos en 1989, como la que vivimos en 2001, etcétera? Bueno, creo que Argentina merece varias lecturas y me interesa introducir un concepto que no apunta estrictamente a su pregunta, pero tiene que ver. Argentina es el país del siempre futuro extraordinario o del siempre extraordinario presente. Y sin embargo, Argentina es un país que no para de estar en decadencia. Argentina era el país número 10 en ingreso per cápita a principios del siglo XX, hoy somos un número 100 en ingreso per cápita en el mundo. Así que hemos perdido cerca de un puesto por año en el último siglo, de 230 países que hay en el mundo. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué la decadencia argentina? Que puesto en términos de números, la decadencia argentina es lo mismo que decir que Argentina crece a la tasa de crecimiento del mundo. Argentina crece en el largo plazo a la tasa de crecimiento del mundo. Siendo la Argentina un país de ingresos medios, debería crecer entre 2 y 3 veces la tasa de crecimiento del mundo. Por eso la decadencia argentina, porque crece a la misma tasa a la cual crece el mundo. Ahora, ¿por qué Argentina es decadente? O sea, ¿por qué Argentina crece solo a la tasa de crecimiento del mundo? Entre muchas razones, y dado que esta es una entrevista de un ratito, no da para explayarse demasiado, pero entre muchas es el problema fiscal. En los últimos 40 años, 5 planes económicos han terminado mal por culpa del exceso de gasto público respecto a la recaudación. Pasó con la inflación cero de Helbar, con el plan de Martínez de Oz, con el plan austral, con la convertibilidad y con el modelo de los últimos 5 años. Así que, 10 años, perdón. Así que lo primero que hay que tener presente es que Argentina es un país en decadencia, entre muchas cosas, como consecuencia de sus problemas fiscales. Entonces, primero, eliminemos la fantasía del país del futuro venturoso siempre, porque Argentina está en decadencia en parte por problemas fiscales que hoy vuelven a estar presentes. Ahora, hoy, este problema fiscal es un problema fiscal que todavía es manejable para el gobierno. Requiere urgente de una moderación y cada vez más, pero todavía es manejable el problema. Acá con
congelamiento de la planta de personal, que se ha duplicado en los últimos 10 años. ¿Para qué? Para que nos presten los servicios públicos que tenemos, que son un desastre. Así que no hay ningún argumento para que la planta de personal del sector público siga creciendo. El crecimiento luego de los salarios en el sector público debería moderarse también, porque hay algunos empleados públicos que ganan en posiciones similares mucho más que en el sector privado para no prestar ningún servicio público. Así que es muy fácil la moderación dado el empleo público improductivo que hay. Las reservas han caído muchísimo en los últimos 2 años desde el desastroso cepo. Pero todavía en el Banco Central, si el Banco Central no miente con las reservas que hay 33.000 millones de dólares, es un número más que respetable. La economía real no se está derrumbando, estamos estancados, pero no se está derrumbando. Así que yo le diría, margen para evitar otra vez un quinto plan económico que en los últimos 40 años termina en crisis, por supuesto que hay y mucho margen. Y además yo creo que si terminara en crisis, que ojalá que no ocurra, y además digo que hay mucho margen para no terminar en crisis, yo creo que si hubiera una crisis la veo muy poco probable que sea o una hiperinflación o un 2001-2002. Creo que esas crisis ocurren cuando hay quiebres sociopolíticos fenomenales, y me parece que hoy Argentina no está para eso. Así que yo diría, Argentina tiene mucho margen para evitar que este programa termine en crisis. Ahora, se requiere de moderación, por eso me parece clave ahí quién toma decisiones en serio en materia política económica, si es Kapitanich o Kicillof. Muy bien. Y aunque terminemos en crisis, me parece que hoy el escenario menos probable es una hiperinflación o un 2001-2002. José Luis Espert, economista, muchísimas gracias como siempre por el contacto con Infobae TV y por esta explicación.